cápsula informativa para Radio UNAM. Buenos días, nosotros somos Lorena Bosch, Edgar Rosas, Eric Marín y Alexis Guadarrama, y les vamos a hablar de los enlaces químicos. En el mundo existen diversos tipos de enlaces, tales como el enlace iónico, el covalente, el metálico, los puentes de hidrógeno y los puentes disulfuro. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Enlaces iónicos. Los enlaces iónicos consisten en la atracción electrostática entre átomos con cargas eléctricas de signo contrario. Se establecen entre átomos de elementos poco electronegativos, con los de los elementos muy electronegativos. Algunas de sus características son que son formados por metal más no metal. Otra es que no forman moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones y cationes. Y la última sería que los metales sean electrones formando cationes. Los no metales aceptan electrones formando aniones. Enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son producidos cuando los átomos se unen para alcanzar el octeto estable, compartiendo electrones del último nivel. La diferencia de electronegatividad entre los átomos no es suficiente para producir un enlace iónico. Para ser generado es necesario que la diferencia de electronegatividad entre átomos sea menor a 1.7. Algunas de sus características son que está basado en la compartición de electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, los comparten. Otra es que está formado por elementos no metálicos, pueden ser 2 o 3 no metales. La última es que pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, dependiendo de los elementos que se unen. Los enlaces covalentes se dividen en polares y no polares. Los enlaces polares se forman entre átomos de diferentes elementos. En estos enlaces, los electrones son atraídos por el núcleo del átomo más electronegativo, generando moléculas cuya nube electrónica presentará una zona con mayor densidad de carga negativa y otra con mayor densidad de carga positiva. Son conocidos como dipolos. Los enlaces no polares se forman entre átomos iguales. En estos enlaces, los electrones son atraídos por ambos núcleos, con la misma intensidad, generando moléculas cuya nube electrónica es uniforme. Enlace metálico. Los átomos se transforman en iones y electrones. En lugar de pasar a un átomo adyacente, se desplazan alrededor de muchos átomos. La red cristalina metálica puede considerarse formada por una serie de átomos alrededor de los cuales los electrones sueltos forman una nube que mantiene unido al conjunto. Enlace por puente de hidrógeno. Es la atracción experimentada por un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, que están formando parte de distintos enlaces covalentes polares. Su intensidad es entre 5% y 10% del enlace covalente ordinario, y hacen que el agua sea un líquido a temperatura ambiente en lugar de ser un gas. También controlan la orientación de las moléculas en el hielo. Enlace disulfuro. Es un enlace covalente fuerte entre grupos de dos cisteínas. Es importante en la estructura, pegamiento y función de proteínas. La característica del enlace disulfuro es que se encuentra presente en las estructuras terciarias de las proteínas. En las estructuras secundarias el enlace es por puentes de hidrógenos y en las primarias por enlaces peptídicos. Y bien, esta fue una breve explicación acerca de los enlaces químicos. Sin más por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.